Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí estamos reunidos un jueves más, ¿verdad? Para el estudio bíblico. Hoy, como dije, estamos 12 de septiembre del 2024. Y para recordarles, yo estoy aquí, para muchos, yo estoy viendo aquí en el Facebook en vivo, pero también tengo a otras personas que yo los veo por acá en el Meet. Entonces algunos me van a ver en el Facebook, van a ver que yo estoy con la mirada baja, pero es porque tengo personas que están conectadas en el Meet. Entonces, para que no piensen que estoy distraído, simple y sencillamente estamos aquí con ambas partes. Entonces, para que no se asusten, a veces voy a ver aquí al Facebook y otras veces estoy viendo aquí al Meet, y igual para todos. Entonces, bueno, damos gracias al Señor porque estamos aquí en el estudio de Mateo. Estábamos en el capítulo 25 y la semana pasada, si más no recuerdo, estábamos analizando y estudiando Mateo 25 y entramos a la parábola de los talentos. No me voy a devolver pero sí voy a hablar algunas cosas en las que quedamos para retomar en el punto en el que quedamos. Entonces, vamos a ver, para los que tengo en el Meet, los que están en el Facebook, ahí lo podrán observar en sus casas, en sus Biblias. Mateo 25, en sus versículos del 14, habíamos quedado del versículo 14, bueno 15 de hecho, pero vamos a leerlo desde el 14 hasta el versículo 18. Entonces, se los voy a leer. Un momentito para acomodarme por acá, porque en algún momento alguien se conecta en el Meet. Ok, por aquello tengo que estar atento que suene ahí la alarmita. Ok, quedamos. Entonces dice, voy a leer el versículo 14 hasta el 18. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2 talentos, y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó, dice la palabra, otros 5 talentos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Perdón, ok, a Josué, para admitirlo, listo. Y el que había, otra vez, versículo 16, buenas noches a Josué y Mónica, supongo que están ambos ahí. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó, dice que también, otros 2 talentos. Dice Josué que bendiciones a todos. El pastor Josué los saluda allá en Facebook y los saluda en todo lado, y en el Meet les mando un abrazo. Versículo 17 nuevamente. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Versículo 18, pongan atención. Pero el que había recibido fue y cavó en la tierra y escondió, pongan atención, escondió el dinero de su señor. No era el dinero de él, nada más lo dejo ahí para que lo tengan por ahí, la idea, para sembrarles la idea, nada más. Ok, vamos de vuelta ahora sí a la parábola. Nada más me atrasé un poquito para volver al punto en el que habíamos quedado. De vuelta a la parábola, vamos a la parábola de los 2 talentos. Otra vez. Esta es una de las historias más importantes en la enseñanza de Jesús. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, nos habla de un hombre rico que dice la escritura que se fue de viaje y que entregó sus posesiones a sus siervos. Ya habíamos visto y habíamos analizado que en el original esta palabra, sus siervos, viene de una palabra griega que es básicamente esclavos, o sea, servidores, pues, los que le atendían al señor, al del dueño, ¿verdad? A uno, dice otra vez, que a uno le dio 5 talentos, dice que a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice la escritura que él dio conforme, pongan atención, conforme a cada uno, conforme a su capacidad. Aquí podemos ver que en el planeta, en los seres humanos, todos tenemos
diferentes capacidades. No todos pueden manejar. Aquí no es un tema que estoy nada más comentando, pero no todos tienen las mismas capacidades y no todos tienen las mismas habilidades. Por eso vemos que el Señor entrega a unos 5, a otro 2 y a otro 1. Luego dice que el Señor se fue lejos, les entregó a ellos para que administraran. Ahora, la parábola de los talentos, mis hermanos, recordemos que se utiliza como una metáfora para las habilidades. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Para las habilidades, los dones y recursos que Dios nos da a nosotros. Ahora, recordemos, cada persona, cada ser humano es único y tiene habilidades únicas. Tiene habilidades únicas y diferentes incluso. La parábola, mis hermanos, nos enseña que no todos, como lo acabo de mencionar, no todos tenemos el mismo número de talentos. Pero ojo con esto, aunque nosotros no tengamos, o sea, todos, el mismo número de talentos, todos sí tenemos la capacidad de usar lo que Dios o lo que el Señor nos ha dado, ojo, y no solo para usarlo, sino también para multiplicarlo. Eso es muy importante. Ahora, para ir avanzando y retomar donde quedamos, el significado de la historia o de la parábola de los talentos es de qué trata o es que debemos de usar nuestros dones y habilidades. ¿Para qué, Luker? ¿Para qué hay que usarlos? Simple y sencillamente para servir a Dios y a los demás. Quiero hacer un paréntesis aquí y detenerme un poquito, porque existen muchos, y voy a hablar aquí de cristianos. Muchos cristianos que se sienten, wow, así inflados, grandes, porque creen que porque tienen muchas habilidades y están aquí y hacen allá y tienen muchas capacidades, tal vez diferentes a las mías o a las suyas, ellos creen que son de ellos. Algunos se jactan de tal manera que creen que, dicen algunos, es que yo soy demasiado inteligente, por eso yo solo me sacaba puros 100, me eximía en la escuela, en el colegio, en la universidad y en mi trabajo porque yo soy muy inteligente. No. Vean, chitos y chitas, se los digo así, con todo respeto. Eso que usted tiene se lo dio el Señor, es algo que Él a usted le cedió, le entregó para que usted lo administrara. Y para que también ayudara a los demás, a su prójimo, empezando desde casa. Porque algunos, y quiero aquí hacerlo, meter todo en el saco, a veces somos luz afuera, pero en la casa, pregúntenle a nuestras esposas. Ish. Ahí nos ponemos una soga al cuello. Somos muy inteligentes para resolver cosas, para hacer cosas, para hablar, para expresar, para vender o para crear cosas, diseñarlas, pensarlas, hacer negocios, un montón de cosas. Tenemos esas capacidades y habilidades y creemos que es porque somos carguísimas. No somos cargas. Es que el Señor puso en cada uno de nosotros habilidades. Algunos las usan más allá de lo que el Señor nos bien le pide, pero las usan. Otros las tienen hace años, las tienen abandonadas en un baúl de los recuerdos llenas de ¿cómo se llama? De telas de araña. Pero alabaré todos los domingos o sábados o jueves, los días que se congreguen en las iglesias. Pero no quieren usar ni sus dones ni sus talentos para el servicio de Dios y para su prójimo, y tampoco para ellos superarse. Y lo voy a comentar más adelante, pero bueno. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado habilidades y recursos, escuchen, únicos, para poder cumplir su propósito en nuestras vidas y hacer nuestra parte nosotros en el plan eterno de Dios. Nosotros no debemos de enterrar, mis hermanos, nuestros talentos. No se pueden, los del Señor que nos da. Sino hay que usarlos. ¿Para qué, Luker? Para la gloria de Dios, para beneficiar a los demás. Primero, debemos de reconocer, y lo dije la semana pasada, los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y hay que reconocerlos y usarlos para servir a los demás. Nosotros debemos de ser fieles a las pequeñas cosas que el Señor ha confiado en nosotros y también confiar en que en Dios para multiplicar lo que nosotros hacemos.
En segundo lugar, nosotros debemos de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos, y repito, reitero, lo dijimos la semana pasada, no podemos simplemente enterrar nuestros talentos y esperar a que Dios haga todo. Así que, ¡puf!, mágicamente todo sucede. No, no va a pasar. Debemos invertir en nosotros mismos y en nuestras habilidades para mejorar y crecer. Tercer punto, no debemos compararnos con los demás. También lo vimos la semana pasada. Esto sucede mucho, mis hermanos, en el cristianismo sucede mucho. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos de una manera única. Tenemos algo valioso que ofrecer al mundo. A un mundo que está en decadencia. Y debemos de centrarnos en nuestra propia misión, con lo que tenemos que hacer, en lugar de estarnos preocupando por lo que los demás puedan estar haciendo. Por ejemplo, con el pastor Josué, yo he conversado con él. Cuando me siento a conversar con él, hablamos y es interesante. Él y yo compartimos una forma de pensar y de ver las cosas muy similares. Y es que, ¿de qué me sirve a mí y en el caso de él, ¿verdad? Como pastor, ¿de qué nos sirve a nosotros estar preparándonos y estudiar y querer saber más del Señor? Que no está mal, postdata, no está mal, pero no queremos darlo. Él como pastor y como maestro, él parte de lo que el Señor ha puesto en él. ¿Para qué es? Para que él lo enseñe, para que él lo dé, lo multiplique, ayude sus dones, sus talentos, etcétera, etcétera. En el caso mío igual. Pero no es para competir. Mira, es que yo quiero ser mejor que aquel porque aquel está estudiando. No. Debemos de concentrarnos en nuestra propia misión en lugar de estarnos preocupando por lo que los otros puedan estar haciendo. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Otro detalle muy importante con el tema de los talentos, y es un punto que se ha adulterado mucho. Como ya hemos venido analizando y viendo los talentos, recordemos que nos hablan de habilidades que son dadas por nuestro Señor para que podamos ejercer algún tipo de función, alguna profesión, oficios, etcétera, etcétera. Perdón. Y con esto, con estas habilidades, con estas profesiones y oficios, ¿qué hacer con eso? Pues, mis hermanos, generar dinero. Ojo, para poder comer, alimentarnos, etcétera. Con los talentos, quiero aclarar, nosotros con los talentos y las habilidades sí podemos hacer negocio. Ojo con esto, emprender. Si usted sabe cocinar, hacer empanadas, las mejores empanadas de Costa Rica, póngase ¿cómo se les dice? Un food truck, ¿verdad? Y vaya, venda empanadas, sean las mejores empanadas que usted venda, véndalas. Pues, y usted tiene el talento para cocinar, hágalo, emprendan, lo que sea, lo que ustedes imaginen, póngale nombre, pero dentro de lo que es moral y correcto, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Ahora, esto es importante diferenciarlo de los dones, y lo mencioné la semana pasada, por eso lo estoy retomando para que podamos recordar, de los dones del Espíritu Santo, los cuales, ojo, no son para vender, no son para hacer negocios, no son para ponerles precios como hoy en día se hace. ¿Quieres ser sano? Venga, de una ofrendita de $100. Y se ponen exquisitos, ¿verdad? Y principalmente a los finales de año. Y que ofrendas por aquí utilizando, dice, usted venga, yo pongo mis manos y usted va a ser sano. No, yo no estoy haciendo mofa ni burla con respecto a que el Espíritu Santo puede sanar. Yo lo que estoy diciendo es que hay hombres y mujeres que son totalmente malos y usan el don del Espíritu Santo para hacer negocio y para vender. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no pueda hacer un milagro, para nada. Lo que digo es que hay hombres y mujeres perversos que toman voy a poner un ejemplo, y yo creo que también el pastor Josué concuerda conmigo en esto. Tenemos una misma forma de pensar, y es,
Nosotros queremos enseñar e instruir lo más rectamente posible porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero queremos enseñar la parte como maestros, es un don del Espíritu Santo. Yo no puedo venir y poner aquí en el Meet o en el Facebook y poner, deposite su ofrenda para apoyarnos. No. Si usted quiere pagarme a mí por algo, contrátame como ebanista y págueme. Si usted quiere que yo le haga a usted un dibujo, una pintura, le haga una instalación de algo, págueme. Es lo justo. Usted recibe un servicio de mi parte y pague. Así de sencillo. Pero yo no le voy a ir a decir a usted, mira, yo le voy a ir a enseñar la Biblia, pero me tiene que pagar y echarme una ofrendita. No. Ya si la persona, el Señor le pone en el corazón hacer eso, eso es otra cosa. Pero yo no puedo venderlo. Yo no puedo venir y decir, es que yo estudié, me preparé, soy un doctor en divinidades y lo que yo tengo no lo voy a dar, lo voy a vender. No. No se puede. No sé si me estoy dando a entender ahí para los del MIT. O sea, en eso tenemos que tener mucho cuidado. No se le puede poner precio y el día de hoy eso sucede. Los dones son para la edificación de la iglesia, incluso también los talentos, pero los dones son para la edificación de la iglesia y los talentos también, pero los talentos nosotros sí los podemos negociar y multiplicarlos. ¿Qué ejemplos de talentos podríamos mencionar? No sé. Recordemos que los talentos otra vez son las habilidades nuestras y no son por nosotros, sino no son porque seamos muy inteligentes o habilidosos. Son talentos o propios de los atributos de Dios que Él decide poner en cada ser humano. Profesiones, oficios, todo eso, correcto. Hobbies. Ahí está diciendo los Rose. Esto quiere decir, un paréntesis para los del MIT, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer un aporte con esto que estoy mencionando, me interrumpen, a mí no me molesta. Nada más dicen, Luke, ¿puedo decir algo? Claro, con mucho gusto, lo puede decir, ¿verdad? Rose ya mencionó algo. Entonces, pueden aportar, añadir, pueden enriquecer el estudio bíblico, entonces no hay problema. Entonces, esto como dije, no es porque seamos habilidosos, nadie. ¿Esto qué quiere decir lo que venía diciendo? Que ninguna persona puede decir que vino, ojo con esto, ninguna persona puede decir que vino y nació en este mundo sin nada. Así, y como mínimo, cada ser humano que ha venido a esta tierra ha nacido como mínimo con un talento, como mínimo. Y en la aplicación de esta parábola es apropiado ver los talentos como recursos de vida, como tiempo, dinero, habilidades, autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cada uno, dice la escritura, cada uno conforme a su capacidad. Un momento, porque... sí, pensé que estaba en otra. Cada uno conforme a su capacidad. Ok, a los siervos de este señor, del amo, los siervos les fue dado diferentes cantidades de dinero, dice que conforme a su capacidad. O sea, a un siervo solo recibió un talento, pero debemos ver que esto no era una cantidad insignificante. Habíamos visto qué significaba un talento y cuánto valía. Un siervo recibió un solo talento, etc. Ahora, los otros recibieron más. Pero, ¿qué es el tema? Que todos recibieron algo. Recibieron una gran cantidad del talento. Ojo con esto, para ustedes y para mí. El talento que cada hombre, que cada mujer tiene o tenemos, es el mejor para su propio estado. Y solo pongan atención, solo el orgullo, la soberbia y la locura es lo que lleva a una persona a desear y a envidiar la gracia y los talentos de otra persona. Pero ¿por qué aquella sí? ¿Y por qué a Luke sí lo ponen a enseñar? ¿Y por qué ellos, Señor, y yo qué? Tal vez usted sea evangelista, tal vez usted tenga el don de servicio, tal vez usted tenga el don de exhortación, otras cosas. No necesariamente lo mismo. No todos los que predican y tienen el don, un ejemplo, de enseñar, tal vez, un ejemplo, voy a poner esta idea.
Tal vez si a mí me ponen y me dicen, mira, usted puede ir a evangelizar a San José y hacer como hacen los que se paran a predicar, tal vez yo me enclocho. Pero si a mí me dicen, me prepara una enseñanza, oiga, decía un amigo, son moléculas y yo ya estoy investigando, leyendo, y Josué es igual. Leyendo, estamos buscando las palabras, la historia, la cultura, estamos viendo. Pero tal vez, digo yo, estoy suponiendo, pero tal vez nos dicen, usted quiere ir a levantar una congregación. No, yo creo que no. Usted puede ser pastor. No, probablemente no. O tal vez sí, no sabemos. O hay otras cosas. Pero bueno, como digo, no podemos envidiar lo que los otros tienen, ni desear lo que los otros tienen, porque el Espíritu Santo pone en nosotros algo. Y debemos de ser agradecidos y ponerlo a trabajar lo que Él nos ha dado, porque es Él el que lo puso. O por ejemplo, 5 talentos serían demasiado para algunos hombres, y un talento sería muy poco para otros. ¿Qué cosas, verdad? Leo, versículo 16 al 18 dice: y el que había recibido 5 talentos dice que fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Otra vez retomando, y ya vamos ahora sí a continuar de donde habíamos quedado. Yo quiero que veamos la palabra negocio. Esta palabra, lo dije, viene del griego ergasomai, del Strong 2038. Que dentro de las definiciones de esta palabra encontramos, yo les dije que era cometer, hacer, hecho, negociar, negocio, obra, producir, trabajar, etcétera, etcétera. Ahora, esa palabra no es que aplica para ese versículo como tal. Hay que ver la fraseología para poder entender el contexto que se está hablando, para poder aplicar la palabra correcta dentro del contexto. O sea, yo no puedo venir y decir, y el que había recibido 5 talentos fue y cometió. No calza. Yo no puedo decir así mismo, el que había recibido 5 talentos fue y hacer. No, hay que buscar la palabra que calza, porque esta palabra en el original significa varias cosas. Entonces, repito, dentro de todo lo que es la fraseología hay que ver qué es lo que viene hablando el contexto para poder entender cuál es la palabra. No sé si me di a entender, pero bueno, vamos a continuar. Precisamente, en el versículo 16, como dije, se traduce como negoció. Pero también se puede, ojo con esto, también se puede traducir como fue y trabajó en ellos. Entonces nosotros podemos ver que habla de hacer algo, de trabajar, de negociar, de producir. No se puede, y ojo con esto, de producir algo con lo que el Señor nos ha dado. Ahora, ojo con esto, el talento no se puede guardar, no se puede esconder, no se puede transferir y dejarlo así como ya, no más, no se puede. Se debe de ejercer, las habilidades para producir y también para edificar el cuerpo de Cristo. No hacerlo, ojo con esto, el cristiano, el creyente que no lo haga, es señal de rebeldía, indiferencia. Alguien que no le importa básicamente lo que Dios está diciendo, pero habla en lenguas. Ups. Pero danza. Ups. Evangeliza. Ups. Pero no le importa nada básicamente a lo que dice Dios. Y por lo general nosotros lo vemos en personas que dicen ser creyentes, pero no están sujetas a ningún tipo de autoridad. No tienen reverencia para con Dios. ¿Como cuáles? Están en la hora de alabanza o la adoración y todos metidos, y algunos hacia atrás viendo el celular, así en la pared recostados, así como que si el asunto no fuera con ellos. No tienen reverencia. Y en la mayoría de las veces hacen lo que ellos creen y piensan, pero no lo que Dios dice. Mira, hermano, es que la escritura enseña eso. Bueno, yo creo, para mí es así, para mí es... No, déjense de cuentos. Si no obedecemos al Señor, no hay términos medios. O es blanco o es negro, no es gris.
o son tibios o son fríos. Perdón, o son calientes o son fríos. El tibio no. Y alguien dirá, no, mira, yo no hago, yo no me involucro, yo esto y lo otro. Pero yo no. Inmediatamente una persona en ese tipo de condición ya escogió. Ya tiene un lugar. El que obedece a Dios está en un lugar. Y el que juega de cristiano, o si jugamos de cristianos, ya tenemos una posición. Ya escogimos cuál lugar. Los que no son del Padre, del Creador, del Dios Todopoderoso, el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, son de Él. Y los que no, aunque estén en la iglesia, simple y sencillamente son hijos del diablo. Ups. No hay término medio. Sorry, pero es así. Continuemos, porque si no me van a lanzar rayos desde donde estén. Dice la escritura, fue y negoció con ellos, mis hermanos. Ahora sí, vamos avanzando a lo bueno. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? ¿Qué es que fue y negoció con los talentos? ¿Qué implica? Si les pregunto aquí a los del MIT, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué implica cuando ustedes... No quiero decir que qué entienden, porque la escritura ya tiene una interpretación, pero ¿qué entienden ustedes cuando dice que fue y negoció con ellos? ¿Qué implica? ¿Qué creen ustedes, los que tengo en el Meet? Los que están en el Facebook en vivo lo pueden escribir ahí en los comentarios, sin ningún problema. Yo no les puedo contestar, pero lo pueden escribir. Que los trabajó. ¿Qué? Que los trabajó. Ok. Yo tengo talentos y Ajá. los invirtió, los hizo así. Ajá, correcto también, sí, es válido, dijo doña Marlene. No sé si Alice y Rose quiere decir algo, si puede, si quiere. No iba a decir eso mismo, que los trabajó, los multiplicó. O sea, lo puso a trabajar, lo puso a funcionar. No se quedaron quietos con lo que le dieron, simplemente hicieron lo que tenían que hacer con ese dinero, entre comillas, compraron, vendieron, produjeron. Correcto. Muchas gracias. Ahora, pongan atención. Lo que dijo doña Marlene, lo que dijo Rose, sí, es cierto. Pero eso también implica algo interesante. Cuando dice la escritura que fue y negoció con ellos, implica, vean qué interesante, implica una acción directa. Es una acción directa. El punto aquí, mis hermanos, es que los siervos buenos, ojo, los siervos buenos, sintieron la responsabilidad del encargo. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron a trabajar sin tardanza o sin aplazamiento. No se nos dice cómo fue que negociaron, no se nos dice. Nosotros nos podemos imaginar que quizás prestaron el dinero, pusieron intereses, quizás usaron el dinero y compraron cosas y las vendieron un poco más caras para recibir ganancia. Pero el punto aquí, mis hermanos, es que los usaron lo que tenían y ganaron más haciéndolo. Así de sencillo, punto. Ese es el punto. Ahora, ¿qué más? El tema de los talentos, mis hermanos, nos enseña que Dios, ojo, que Dios ha confiado a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros, nos ha confiado con habilidades y con los recursos que nosotros tenemos que invertir. ¿Cómo? ¿De qué manera? Sabiamente, en lugar de simple y sencillamente mantenerlos guardaditos. Así de simple. Yo lo he comentado, no es por, a mí no, aquí el tema importante, y lo voy a decir, y yo sé que el pastor Josué, esto él y yo lo entendemos, y es, aquí el punto importante no es el pastor Josué, el punto importante no es Luker y no es nadie, aquí el punto central es Cristo, pero les quiero poner un ejemplo. Yo le he dicho a mi esposa, que la tengo aquí de frente, y a mi hija, que están ahí sentadas, y es, el Señor nos ha puesto talentos, y a mí me ha puesto habilidades,
Yo tengo varias habilidades y yo les he comentado. Yo dibujo, yo pinto, aprendí a hacer pan, aprendí a hacer pizza, carpintería, ebanistería, soy como es técnico contable, o sea, muchas cosas, diseñador gráfico, un montón de cosas son habilidades. Yo las tengo que poner a trabajar de alguna forma. Y ponerlas también al servicio de mis hermanos, al servicio de la comunidad. No significa que alguien está pasando una necesidad y ocupa de mi talento o de mi habilidad y yo le voy a decir, deme 300,000. No, hay que ser, ¿verdad?, sensatos. Pero hay que poner a trabajar esas habilidades. Así de sencillo. Yo no las puedo guardar, no las puedo ocultar. Y créanme, yo he tratado y he negociado, he vendido dibujos, he vendido pinturas, he hecho muebles porque estoy ebanista. Lo único que no he hecho es en el tema de contabilidad, no lo he ejercido como tal, pero soy técnico contable. De diseño gráfico, de creador de páginas web y todo eso. Y he sacado dinero de eso. Y de ahí eso me ha ayudado para vivir, ¿verdad? También. Pero bueno, hay que hacerlo. No se pueden esconder. Ni las habilidades. No se pueden esconder. Y debemos de invertir sabiamente en lugar, como dije, de simplemente guardarlos. El talento que nosotros recibimos no solo incluye las habilidades y los recursos materiales, sino que también nuestro tiempo, como lo mencioné anteriormente, nuestras relaciones, las oportunidades, la creatividad, las ganas de aprender y de enseñarlas. Ojo, ganas de aprender y de enseñarlas. Nosotros, mis hermanos, debemos de ser también responsables del talento o los talentos y utilizarlos para enriquecernos a nosotros mismos y a otros a nuestro alrededor. Si no me tienen que contestar, pero si ustedes se dan cuenta, muchas personas a veces hacen un emprendimiento o hacen cosas y todo se lo guardan para ellos porque no quieren compartir con nadie. No quieren. Yo voy aquí a resaltar algo. De las veces que a mí me ha tocado algún tipo de proyecto para hacer un mueble de cocina, a mí Josué me ha ayudado. Y dentro de eso, yo sé tal vez que no le he dado una millonada, pero le he pagado porque es parte de lo que él merece por su apoyo y su ayuda. Entonces yo no puedo guardarlo como decir, yo quiero acaparar todo para mí. Pero hemos trabajado juntos. Pablo, bueno, no sé si Pablo estará conectado, pero Pablo es otro. Pablo me ha ayudado a mí, Pablo Mora me ha ayudado y nos hemos ayudado también. Entonces no podemos nada más decir, esta es mi habilidad, esto lo hago yo y esto me enriquezco yo y que los demás se mueran. No, mis hermanos. Eso es ser egoísta y si nos decimos ser creyentes no debe ser así. Ahora, si usted dice, a mí no me importa, yo hágalo como usted quiera, usted se arreglará con Dios, pero bueno. El siervo que multiplicó sus talentos demostró, ¿qué demostró este siervo? O los siervos que multiplicaron sus talentos. Demostraron más que solo habilidades financieras, ya que también fueron capaces de utilizar sus habilidades para el trabajo y hacer que las cosas funcionaran. Tan sencillo como eso. Mostraron habilidades, mostraron confianza, etcétera, etcétera. Ahora, antes de continuar, yo no les mencioné a ustedes algo interesante. Vean el versículo 15, ahí en sus casas, donde están. No me respondan, nada más observen el versículo 15 de Mateo 25. Yo no lo mencioné, a mí se me olvidó, pero aquí aproveché para decírselos. Ojo lo que dice. Nosotros vemos que ahí dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad, ¿verdad? Sus Biblias dicen lo mismo. ¿Ok? La palabra, pongan atención, la palabra capacidad, que se utiliza específicamente en ese texto, viene de una palabra griega que yo creo que muchos la hemos escuchado y hasta de memoria no la sabemos. Es una palabra griega que es dunamis. Esa palabra dunamis del Strong 1411, si alguien no entiende por qué es que digo de la referencia de Strong, me pueden escribir al WhatsApp y yo les explico. Ahorita no puedo porque si no me desvío totalmente y puedo compartirles también para que puedan estudiar de una mejor manera y saber este tema. Ahora, viene la palabra dunamis. De esta palabra, si no lo sabían, hoy lo van a saber, y para los que ya lo saben, no es nada nuevo. De esta palabra se deriva la palabra dinamita. De ahí se deriva dinamita.
Pero dunamis, quiero que vean esto, en el contexto o en su contexto nos está hablando de poder. O sea, es usado relativamente, o más bien denota una capacidad inherente, o sea, una capacidad innata, una capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos ese dunamis, esa capacidad para ejercer ese poder, para poder hacer algo. Pero Luker, es que yo solo sé hacer bisutería. ¡Haga bisutería! ¡Véndala! Luker, es que yo soy muy bueno solamente para vender, pero me cuesta estar quieto. ¡Vaya, venda! Yo soy mal vendedor, déjeme decirles, yo no sirvo para vender. Entonces, yo no podría ser vendedor, aunque he trabajado como vendedor, pero no sirvo para ser vendedor. Yo me pongo del lado del cliente. Y el cliente dice, mira, es que se me murió el gato, el perro, no puedo, está bien, tranquilo, vaya, ahorre. Póngale una velita si quiere. Yo no puedo. En cambio, un vendedor nato le vende una refrigeradora a un esquimal. Yo no puedo, a mí me cuesta, les soy sincero. Pero hay personas que tienen esas habilidades. Pero es una habilidad innata. Hay personas que son buenos para hablar. Y no estoy hablando de esos bravucones o los labiosos. No, que tienen forma de hablar, de expresarse, que tienen elocuencia. Hay gente que es habilidosa para muchas cosas y tiene el poder para ejercerlo, para llevarlo a cabo. Nadie es tonto. A veces nosotros somos muy, ¿cómo le puedo decir? Muy ingratos. Pero no existe un ser humano tonto. ¿Y por qué digo que no existe ningún ser humano tonto? Porque el Señor dice que en el principio, Él dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, quiero aclarar, no es que Dios está creando al hombre a la figura de Él, porque Dios no tiene forma. No voy a entrar en este tema porque si no me desvío. Pero Él puso de Él en nosotros. Es decir, usted que está viendo esto, que está escuchándolo, usted tiene el poder y ya en usted para poder hacer algo, porque Dios puso algo en usted. Luker, pero yo soy bueno para dibujar. Dibuje, haga, cree algo. Yo soy bueno para crear empresas, lo que sea. Pero hágalo, siempre en lo moral y en lo recto, ¿verdad? Ahora, versículo 18, quería que mencionarles eso. Versículo 18 de Mateo 25. Ojo lo que dice. Vean qué interesante lo que viene. Pero el que había recibido uno dice que fue y cavó en la tierra y dice que escondió el dinero. ¿El dinero de quién? Del Señor. De su señor. No era de él. Él fue y lo escondió. Pongan aquí atención. Este texto también nos está enseñando a nosotros, o nos enseña que nosotros, ustedes y yo, debemos de ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Eso por un lado. No importa, mis hermanos, no importa si nos han dado más o menos talentos. Indistintamente de eso, no importa si son más o menos. El que ustedes o yo hayamos recibido más o menos, no nos libera de la carga ni de la responsabilidad. Es decir, tenemos la misma responsabilidad de hacer lo mejor, ojo, de hacer lo mejor de lo que se nos ha confiado. Ahora, es relevante señalar, ojo con esto, que el siervo que recibió menos talentos, pongan atención, el que recibió un talento, él no fue condenado por no tener más talentos como los otros. Él no fue condenado por eso. Si ustedes observan, él no fue condenado por tener solo un talento, no. Sino, ¿por qué fue condenado? ¿Por qué, Luker? Por no haber usado lo que tenía. Pregunto, no me respondan ni en el Facebook ni en el Meet. ¿Está usted haciendo uso, utilizando, trabajando sus talentos?
para el servicio de Dios, para que usted pueda comer y para servir a los demás. No me respondan. Está Luker usando sus talentos, también sus dones, para servir al Señor y para servir a los demás, y también para poder, perdón, las habilidades, los talentos para poder comer y hacer negocio. Cada quien responda en su casa. Solo ustedes sabrán. Ahora, mis hermanos, recuerden. Una pregunta. Sí, señora. Pero también ahí, bueno, él no, con el talento él lo enterró, pero también fue porque él también tuvo miedo. Ajá. Él también, Ajá. entonces también hay que ver que no fue porque no quiso hacerlo. Ajá. Porque él, al no trabajarlo, fue porque él debe decir, si lo hago mal o algo así, o sea, por el miedo. Ajá. No lo hizo. Eso es un punto interesante. Ese punto que dice doña Marlene, y gracias por tocarlo, porque lo vamos a tocar más adelante. Vamos a verlo más adelante. Ese punto es interesante. No se lo voy a responder ahorita, porque si se lo respondo ahorita, obviamente ya no vamos a ver por qué tuvo miedo, porque él menciona que tuvo miedo. Entonces, pero gracias, porque vean algo. Doña Marlene me contesta eso, y doña Marlene tiene razón porque está prestando atención. No se lo saltó. Gracias por eso, está en todas. Pero lo vamos a ver más adelante, para que vean por qué, o veamos por qué. Vean, mis hermanos. Este versículo, y quiero otra vez aclarar nada más a los del Facebook, ¿verdad? Que es que tengo aquí mi computadora, aquí la estoy viendo a los del Meet, y estoy viendo acá a los del Facebook, entonces tengo que estar viéndolos así, pero bueno. Ahora, este versículo tiene muchas aplicaciones, han sacado muchas aplicaciones, pero son útiles, aplicaciones útiles en la vida diaria. Primer punto, ¿qué nos enseña esto? Primero, nos enseña a valorar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, y vea que ya lo he repetido varias veces. El tiempo. Ya le voy a decir algo que dijo mi esposa Rose, ya le digo. El tiempo, el dinero, habilidades, y Rose acaba de decir la vida. Incluso, también yo no la puse en la enseñanza, pero sí, también la vida. Y no solo eso, es utilizarlo sabiamente y con responsabilidad. Tristemente, y ojo, aquí nadie puede decir, lo voy a decir en el buen tico y con todo respeto, todos tenemos rabo que nos majen, ¿verdad? Todos tenemos rabo que nos majen, pero lamentablemente tenemos que mejorar mucho. No solamente es un tema de tiempo, de dinero y ciertas habilidades, también cómo comemos, cómo dormimos, tenemos buenas lecturas, o somos buenos solo para ver tele, o nos echamos series en un solo día, una maratón de series o cosas así. En vez de orar, en vez de ayunar, un sinfín de cosas. Yo no estoy satanizando, quiero aclarar, yo no estoy satanizando en ningún momento que no se pueda ver tele. No estoy satanizando de que duerman. Lo que digo es que a veces le damos más importancia a otras cosas que a la edificación, al aprender, y etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas. Pero bueno, repito, no me voy a desviar. Entonces, como dijo Rose, la vida. Ahora, no debemos, mis hermanos y mis hermanas, no debemos despreciar nuestros recursos en cosas insignificantes o vanas, sino que ustedes y yo debemos de buscar la manera de invertir, ojo, invertir en aquello que será fructífero y productivo a largo plazo. ¿Me doy a entender? Perdón, es que me estoy entrando ahorita en la etapa de gripe. Entonces me siento un poco incómodo, pero echémosle, vamos para adelante. También esta parábola nos enseña la importancia, mis hermanos, del trabajo duro y de ser disciplinados. Repito esto, porque yo creo que a muchos a veces esto nos choca. También enseña la parábola la importancia de trabajar duro y ser disciplinados. Otra vez, nosotros no podemos hacer esto. ¡Ja! Aquel es un vago. ¡Ja! Aquellos porque... No, mis hermanos.
A veces nosotros mismos somos buenos para estar señalando lo de los otros y a veces nosotros somos indisciplinados, somos a veces vagos, somos irresponsables. Yo les voy a contar una anécdota y esto no es de sentirse orgullosos, da vergüenza, pero yo cuando era más joven, ahorita ya estoy más viejo evidentemente, pero cuando yo estaba joven, cuando yo estaba 20, 18, 20, yo era de ese tipo de muchachito irresponsable. A los 6 meses me iba de un trabajo y no me importaba. Y me despedían, ya, ¿qué me importa? Era un irresponsable. Me falta más disciplina en muchas cosas, por supuesto, soy un ser humano y estoy trabajando en eso y pidiéndole al Señor que me ayude todos los días porque me cuesta. Me cuesta. Pero de la mano de nuestro Señor, diciéndole, Señor, no puedo, ayúdame. Y vamos de la mano con el Señor y Él nos va a ayudar a ser disciplinados. Pero si yo hiciera aquí ahorita un foro abierto y le pregunto y preguntara esto, muchos me dirán, bueno, sí, usted no sabe cómo estoy o cómo hacía antes. Y hoy muchas de las consecuencias que pasamos es por nuestras malas decisiones. Dios no tiene la culpa, es más, ni el diablo, nosotros. Trabajo duro y disciplina, enseña también esta parábola. El siervo, ojo, el siervo que recibió 2 talentos, no los multiplicó, postdata, no los multiplicó de una forma mágica como, mágico, mira, tenía 4, aparecieron 8, wow, es del mago. No. El siervo que recibió 2 talentos, ¿qué fue lo que hizo este siervo? No lo dice la parábola, pero se intuye que este siervo trabajó diligentemente para poder multiplicar esos talentos. Así es. Perdón. El de los 2, dije 4. Yo no sé dónde me inventé esos 4, perdón. El que tenía 2, los multiplicó y consiguió 4 talentos. Pero no fue de forma mágica, mis hermanos. Y a veces encontramos en la iglesia cristianos y perdónenme de verdad, pero tenemos que meternos en ese saco. Esto no es ajeno. A veces creemos que la plata va a llegar así como que, ay, Señor, ayúdame, estoy ayunando y orando para que tú me des un milagro financiero y me estoy levantando a las 3 de la tarde. Vean, les voy a contar algo. Estos días estoy trabajando con un amigo mío, con José Pablo, y con otra persona, un hombre de Dios también, que nos dio un trabajo a nosotros, una instalación eléctrica. No es mío, el contrato no es mío, pero nos contrataron él a nosotros. Oiga, me he tenido que levantar desde el martes, porque el martes yo inicié. Nos hemos estado levantando, Rose, ¿a qué hora? Como a las 5 de la mañana, ¿cierto? Yo me he tenido que ir de aquí como a las 5 de la mañana. Y déjenme decirles, no es ir a sentarme a ver y relajarme, a escribir, no. Volar pala, volar pico bajo el sol, instalar tubos con herramientas. Vengo adolorido, cansado, agotado. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. En lo que a mí me van a pagar. ¿Ustedes creen que me van a pagar porque me siente aquí, me levante a las 11 de la mañana a esperar a que alguien me diga, mira, le traigo una ofrendita? No, viejo, vaya, trabaje. Así me dice mi amigo. Vaya, brete. Y muchos están bajo esa excusa. Que vivo por la fe. Otros, es que yo vivo por la fe. ¡Oh! No, hombres. No voy a tocarme de esto porque, vea, me enoja, la verdad me enoja. Y no quieren ser responsables. Ay, no, es que yo no me quiero comprometer en mi congregación. No puedo porque yo trabajo. Ay, no puedo. Vieras qué cansado. Vayan, pregúntenle a Josué qué se siente. Al pastor Josué, tener que ir a trabajar, levantarse en la madrugada. Y a Mónica, pregúntenle qué es ir a trabajar. Ellos son pastores y ellos tienen que trabajar. Para aquellos que dicen, manden a sus pastores a trabajar, como que si fuera de gratis venir a hacer esto. Ellos estudian y trabajan
Yo tengo que trabajar y también estudio. Y me preparo. ¿Cuál es la excusa suya? No, no puedo porque soy una chiquita linda y tengo que estar con las pestañas así alzaditas. Ah, no, es que yo soy el chico de gimnasio, necesito enseñar los pectorales y los brazos, ¿verdad, chico? Con la camiseta de la hermana. No, 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 déjense de varas. Busquen qué hacer. Estoy hablándole a creyentes, ¿verdad? Por aquello. Mis hermanos, debemos de ser disciplinados. No estoy enojado, ¿verdad? Por aquello. Debemos de ser disciplinados en nuestra vida cotidiana. Luke, ¿usted es disciplinado en todo? No. Pero tenemos que buscar esa disciplina en la vida y aprender. Pero no podemos seguir siendo los mismos ignorantes, los mismos vagos, los mismos negligentes de hace 20 años. De hace 5 años, un cristiano que no ha cambiado en 20 años, en 5 años, y dice ser cristiano, dudo que haya nacido de nuevo y que siga viviendo igual. Ahí la lanzo. Eso no es una chinita, eso es una pedradona. Pero bueno, debemos de ser disciplinados en nuestra vida cotidiana, no solo en la espiritualidad, sino en todo aquello de lo que hacemos. Y finalmente, mis hermanos, de lo que estamos leyendo, este versículo es un recordatorio de que Dios nos ha dado dones y talentos específicos para que los utilicemos para su gloria. Y deberíamos buscar, descubrir cuáles son esos dones y talentos para que luego ustedes y yo enfocarnos exclusivamente en ellos. En caso de que alguien pregunte, ¿verdad? Por aquello. Luker, ojo con esto. Luker, y aquí tengo al pastor Josué, ojo, porque eso yo creo que a él le ha pasado. ¿Cómo descubro mi talento? ¿Cómo lo hago? Bueno, yo les voy a decir algo. Yo se los voy a decir aquí. Primero que nada, esto no es algo que un pastor, sea Josué, Mónica o cualquier otro pastor o líder, pueda decirle a usted qué es lo que usted debe de hacer. Nadie le puede decir a usted eso. Si a usted viene alguien y le dice, mira, yo soy el pastor de la iglesia y a ti te toca hacer esto porque el Señor me lo reveló en las nuevas revelaciones del Apocalipsis, dice esto. No, esos son cuentos. No caigan en eso. Un pastor no le puede decir a usted qué debe de hacer. Que hay cosas que uno observa, los pastores, y uno observa, pueden observarse ciertas características y habilidades, pero no me corresponde a mí, ni a Josué, ni a Mónica, ni a ningún pastor decir, usted hace esto porque yo lo digo. No. Recordemos que esto es dado directamente por el Señor, por medio del Espíritu Santo. Por lo cual, mis hermanos, el don es otorgado al creyente, a ustedes y a mí, por el Espíritu Santo. El talento, aunque es del Señor, puede ser también aprendido. ¿Sabían eso? ¿Ustedes sabían que el talento también puede ser algo aprendido? Ahora, antes de seguir con esto, voy a volver a mencionar algunos puntos respecto a esto, esperando poder responder a la pregunta, a la interrogante que alguien podría tener, que es, Luker, ¿y cómo descubro mi talento? Eso es una interrogante, alguien podría tenerla. Entonces, voy a volver ahí. Recordemos algo, que existen similitudes y diferencias entre el talento y los dones espirituales. Ya hablamos de eso. Ambos son regalos de Dios. Ambos incrementan su efectividad con el uso. Así de sencillo. Si usted mete plata en el banco y mete plata y mucha plata y va ahorrando plata, eso le va a generar a usted intereses. Pero ahora, con eso, los dones y los talentos, como dije, ambos se incrementan su efectividad con el uso. Escuchen bien, escuchen. Con el uso. Hay que usarlos. Si usted los guarda, ¿qué está usando? Ambos, el don y el talento, son para ser usados otra vez, vea que lo quiero reiterar, son para beneficio de otras personas, de otros, no solamente para propósitos egoístas, como lo menciona 1 Corintios 12:7, yo se los leo. Ahí en casa ustedes lo pueden leer. 1 Corintios 12:7 dice que los dones espirituales
Dice que son otorgados para edificar a otros y no para nosotros. ¿Dónde, Luker? Leamos. Dice, pero... Léalo, sí, léalo, Ro. Mi esposa lo va a leer, por favor. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, esta es la nueva traducción, bueno, la otra versión, que no es la Reina Valera. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Ya. Ok. Lo voy a leer en la Reina Valera. Ya Raúl lo leyó. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, así como los dos grandes mandamientos tratan de amar a Dios y a los demás, ojo, consecuentemente, uno debe de usar sus talentos para este propósito, para ese propósito. Ahora, pero ¿a quién se le dan? Y cuando se dan, es diferente. Aquí estoy hablando de los talentos, ¿verdad? Repito, a quien se le dan y cuando se le dan esos talentos es de forma diferente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Recuerden que estoy tratando de responder a la pregunta de cuál puede ser mi talento, cosa que yo no puedo decirle a quién que le toca. Ojo con esto. Dije y mencioné ahorita que uno debe usar sus talentos con el propósito, ¿verdad?, de servir a los demás. Ahora, y dije que a quien se le dan y cuando se le dan es distinto. Por ejemplo, otra vez, a una persona, sin importar, pongan atención, sin importar su creencia en Dios o en Cristo. Ojo, a esa persona, sea que no crea en Dios o sea creyente, dice la Escritura que sí, le es dado un talento natural. Hay un talento natural como resultado, por ejemplo, de una combinación genética. Por ejemplo, algunos tienen una habilidad natural para la música, para el arte, para la literatura, para las matemáticas, etcétera, etcétera. Y su medio ambiente, es decir, crecer en una familia musical, alguien que le gusta el bajo, el piano, un ejemplo, eso va a ayudar o ayudará a la persona a desarrollar un talento por la música, por ejemplo. Así de sencillo. O simple y sencillamente porque Dios deseó dotar a ciertos individuos con ciertos talentos. Voy a poner un ejemplo. Mi hija Yana, ella está haciendo, ¿cuál es la palabra? Ella está haciendo, ella ve que su papá, yo dibujo, yo ya lo he dicho muchas veces, yo dibujo, yo pinto acuarelas, retratos, etcétera, todo eso yo lo aprendí desde muy chiquitillo, pero mi hija, cuando ella a mí me ve dibujando y pintando, ella ya está estimulada para ser artista. Tal vez no es un talento que ella tenga así natural, así que ya viene innato, pero muy probablemente ella, al ver a su papá verme a mí, ella lo va a adoptar. Entonces algunos talentos, como digo, Dios lo pone así, viene y hace ping y lo pone en uno. Otros son aprendidos. Yo les acabo de decir al inicio de esta enseñanza, yo aprendí a hacer pan. En la vida había hecho yo pan, ahora yo hago pizzas. Pregúntenle a Josué y a Mónica, a mi esposa y a todos los que han comido, y hasta queque seco. Aprendí a hacerlo, es un talento. Y a vender pancito y queque, porque la luz y el agua no se pagan solos. Entonces, repito, mi hija va a estar estimulada a eso, no solo a eso, sino un montón de cosas más que ella ve de nosotros. Mamá arquitecta, papá aquí que hace esto, un sinfín de cosas, va a estar estimulada. Entonces ella me ve dibujando y ella va a estar estimulada a ser artista. Por ejemplo, Éxodo 31,
Versículos del 1 al 6 se los voy a leer. Vamos a ver un caso ahí interesante, es rápido, para no desviarme del tema, de los talentos. Éxodo 31, versículos del 1 al 6, dice, se los leo. Dice, habló Jehová a Moisés. Ustedes, este texto, me imagino que ya lo han leído. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, pongan atención, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia, pongan atención, en ciencia y en todo arte. Versículo 4. Para inventar, vean. Es que nadie inventa, es que es Dios el que pone. Ojo, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Versículo 6. Y he aquí que yo he puesto en él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Vean, mis hermanos, los dones espirituales son dados a todos los creyentes por el Espíritu Santo. Al momento, pongan atención, los dones espirituales son dados a todos los creyentes por medio del Espíritu Santo al momento de poner nuestra fe en Cristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué, Luker? Dígame, ¿por qué? Romanos 12. Romanos 12, versículo 3, y brincamos al versículo 6. Vean lo que dice. Romanos 12, 3 dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Alguien diría? Cierra el chinamo y jale, pero no, todavía seguimos. En ese momento, mis hermanos, el Espíritu Santo le otorga al nuevo creyente él o los dones espirituales que el Espíritu Santo desea que esa persona tenga. Dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, para que vean esto, para poder sustentar esto, dice, versículo 11 de 1 Corintios 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno. ¿Cuántas? Uno. Y el mismo Espíritu, y presten atención porque ese Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Repito, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es importante. Como Él quiere, no como a mí me da la gana. Yo no soy profeta. Yo no puedo forzar algo que a mí el Espíritu Santo no me ha dado. Si Él no me da o me llama para ser pastor, yo no soy pastor. Yo tengo que dedicarme a hacer lo que Él puso en mí para hacerlo. Justamente lo estoy haciendo. No voy a pararme y decir, voy a ir a inventarme una nueva congregación y decir, vengan porque ahora yo soy el pastor. Y no. Yo estoy haciendo lo que Él puso en mí, lo que le pertenece a Él, y tengo que ponerlo al trabajo de Él y al servicio de todos ustedes. La primera lista, mis hermanos, la lista que enumera en Romanos 12 del 3 al 8, o sea, de los dones espirituales, los marca de esta forma, de esta manera. Se los voy a ir leyendo un poquito pausado para que ustedes puedan ver la lista, cómo está en la Biblia. Repito, los que están aquí en Meet, que los veo aquí en el cuadrito en la computadora, pongan ahí atención si están anotando y me voy muy rápido, me dicen, yo me devuelvo con mucho gusto. Pongan atención la primera lista.
La primera lista enumera en Romanos 12, versículos del 3 hasta el 8, los dones espirituales de la siguiente manera. Pongan atención. Profecía. Servicio. El servicio es en un sentido general. Enseñanza. Exhortación. Generosidad. Liderazgo. Y mostrar misericordia. Esa es la primera lista que vemos en Romanos 12, del 3 al 8. Segunda lista que enumera Primera de Corintios, versículos 12, del 8 al 11. Enumera los dones como, se los voy diciendo, palabra de sabiduría. ¿A qué me refiero con palabra de sabiduría? Es la habilidad de comunicar sabiduría espiritual. Palabra de ciencia. ¿A qué me refiero con esto? La habilidad de comunicar la verdad práctica. Fe. ¿A qué me refiero con fe? Una dependencia inusual y total de Dios. 4. Dones de sanidades. Estamos viendo la segunda lista, ¿verdad? Que está en 1 Corintios 12, del 8 al 11. Dones de sanidades. 5. De milagros. De profecía. De discernimiento. Discernimiento de espíritus. De lenguas. ¿A qué me refiero con lenguas? Es la habilidad para hablar. Pongan atención. En algún momento vamos a tocar ese tema. Y aquí a muchos se les va a caer este pensamiento. Pero aquí es la habilidad para hablar un idioma que uno no ha estudiado. Un idioma conocido. De eso posteriormente, ojalá en algún momento lo vamos a tocar. Y la interpretación de lenguas. Tercera lista. La tercera lista se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12. Esta habla de varias cosas, ya se las menciono. ¿Por qué le menciono por listas? Porque si nos ponemos a ver todos los capítulos y todo esto, no terminamos. La tercera lista, repito, la encontramos en Efesios 4, versículos 10 y 12. ¿Y esta habla de qué? Vamos a ver. Dice que habla de Dios concediendo a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunas personas solo se concentran en esas 5 y omiten todas las demás. Entonces algunos dicen, se autoproclaman pastores porque creen que esa es la única lista que existe. No. Algunos tienen dones de servicio. Algunos tienen el don de presidir, otros tienen el don de exhortación, otros el don de sanidades, pero algunos que quieren ser estrellas luminares de la mañana, solamente ven esos 5, como que si esos fueran los únicos. Continúo. También hay una pregunta, y vean que estoy aquí tratando de responder a la pregunta de que alguien venga y diga, ¿cómo descubro mi talento, mi don? Un ejemplo. Yo no puedo responder a eso, ya lo dijimos, ni ningún pastor, ni ningún líder. También hay una pregunta acerca de cuántos dones espirituales hay, ya que hay listas, ¿verdad? Ya hay esas listas que vimos, algunos son iguales. Pero también, mis hermanos, es posible que las listas, es posible, quiero aclarar, es posible, no estoy diciendo que esto es una verdad, es posible, ojo, es posible que las listas bíblicas no abarquen todos los dones y que tal vez haya dones espirituales adicionales además de los que se mencionan en la Biblia, pero no vienen, ¿verdad? Por aquello. Yo no estoy diciendo que hay otros, no quiero ser anatema en ese sentido, ¿verdad? Entonces, mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos y más tarde, ojo con esto, voy a ir lento, mientras que con frecuencia uno puede desarrollar sus talentos más tarde dirigir su profesión o pasatiempos. En ese sentido, los dones espirituales dados por el Espíritu Santo son para edificar la iglesia de Cristo. En esto, mis hermanos, todos los cristianos, y ponga esto en negrita, letra 8000,
de verdad, con sombras si es necesario y todo, póngale luz de neón. Todos los cristianos deben formar una parte activa en la expansión del Evangelio de Cristo. Repito esto. Todos los cristianos, ¿cuántos? Todos, ahí está mi esposa. Todos los que son hijos de Dios o dicen ser hijos de Dios, todos los cristianos deben formar una parte activa en la expansión del Evangelio de Cristo. Todos los que son llamados y equipados para involucrarse en la obra del ministerio, todos. ¿Cuántos? Todos. Efesios 4:12. ¿Qué dice Efesios 4:12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos, mis hermanos, todos son dotados para que puedan contribuir a la causa de Cristo en gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por ustedes y por mí. Así de simple. Y algunos se dan el lujo de decir, ya no quiero pertenecer, ya no puedo servir, ya no quiero. Porque lamentablemente el Dios de muchos cristianos, aunque dicen ser cristianos, no es el mismo Dios que profesamos. Algunos no tienen el mismo Dios que profesamos. Algunos el trabajo es más importante, el dinero, los hijos, la esposa, el esposo, la casa, el carro, los bienes, los viajes, aviones, playas, etc. Y no estoy satanizando, eso se puede hacer. Pero si usted tiene por prioridad otras cosas que no es contribuir al reino de Dios, no sé qué evangelio leyó usted, pero bueno. Al hacerlo, mis hermanos, el creyente encuentra su realización en la vida a través de la labor que ustedes y yo hagamos por Cristo. Yo les voy a decir, Josué me conoce muy bien, el pastor Josué en esto me conoce. A mí me encanta hacer esto. Es algo, yo me doy cuenta, yo sé que el Señor lo puso. Josué también lo hace, él también se esmera, aunque él tiene que trabajar todos los días, igual que la esposa Mónica. Él también hace su esfuerzo, porque nos amamos lo que hacemos. Y no lo cobramos, vuelvo a decirlo, porque nosotros no somos lobos. No andamos sacándole plata a la gente simple y sencillamente por leerle 3 versículos. No. Es el trabajo, mis hermanos, de los líderes de la iglesia, el ayudar a edificar a los santos para que puedan los santos posteriormente estar equipados para el ministerio, para lo que Dios los ha llamado. Ustedes no sé si se han dado cuenta porque muchos creyentes están en las iglesias y no avanzan de donde están. Solo los ponen y ojo, es algo bueno, es algo, no es malo, es algo dignificante, pero solo los ponen a cuidar carros o ponerlos en el parqueíto o hacer ciertas cosas porque el pastor no puede soltar el púlpito. Dios guarde. Dios guarde, solo ellos tienen la verdad, nadie más puede estudiar y nadie más puede saber. Yo he escuchado ejemplos de personas que dicen, es que el pastor donde yo estaba me echó porque yo quería una carta para pedir permiso para ir a estudiar. Usted no va a estudiar solo, yo le enseño. Aunque ustedes no lo crean. Entonces el resultado esperado de los dones espirituales es que la iglesia como un todo pueda crecer, siendo fortalecida por la provisión combinada de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Resumiendo las diferencias entre los dones espirituales y los talentos. Número 1, 3 puntos. Número 1, un talento es el resultado de la genética o de entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo, aunque ambos vienen del Señor. Número 2, un talento lo puede tener cualquier persona.
sea cristiano o no cristiano. Mientras que los dones, uy, esto es tan bonito, mientras que los dones espirituales solo los tienen los cristianos. Si a usted esto no le explota la cabeza, solo los hijos de Dios tienen los dones del Espíritu Santo. Número 3. Ahora bien, tanto los talentos como los dones espirituales deben de ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros. Los dones espirituales están enfocados en estas tareas, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. No sé si me di a entender. Excelente. Ahí dice Rose. Rose responde por los que están en Facebook y los que están en Meet. Ella respondió y dijo que sí. Entonces yo le hago caso. Ahora, como respuesta final a la pregunta o a la supuesta pregunta. Como usted dijo, que los talentos son negociables. Correcto, para hacer negocio. Los talentos. Sí, los talentos. Sí. Ajá. Sí, lo que quiero decir que usted lo que está diciendo, afirmando que los talentos son negociables. Usted puede hacer plata, uno puede hacer, lo puede... Ajá. Algo así, más o menos. O sea, sí, no vender el talento porque el talento no se vende, pero usted, si, por ejemplo... Como decimos, la profesión o algo así más o menos. Ajá, ajá. Usando el ejemplo suyo, doña Marlene. Por ejemplo, doña Marlene, usted, y para otras personas, usted, si mal no me equivoco, usted es profesional en contaduría, ¿cierto? Ok. Ese caso suyo, eso es su talento. Usted puede decir, ofrecer sus servicios a otras personas y generar, ¿qué? Money. Vendiéndoles usted los servicios de contaduría y de servicios. Y no hay problema, usted los puede vender. Pero también usted los puede poner como lo hace, quiero aclarar esto, como lo hace usted en la congregación. Pero usted no los vende en la congregación, usted sirve, usted los pone al servicio. Entonces, eso usted lo puede hacer. Si usted sabe hacer, y por cierto, para que el domingo lleve, por favor, lleve una olla de carne, se lo solicito. No, mentira, eso es una broma. Pero bueno, continuemos. Dice, ok. Entonces, como respuesta final, todos los seres humanos, me quedan 10 minutitos para que sepan, 10 minutitos para poder terminar todo lo que es el estudio bíblico de hoy. Entonces, para ser fiel con el tiempo también, voy a ir finalizando. Como respuesta final, todos, tenemos como mínimo un talento dado por Dios. Y debemos, cada uno de nosotros, en el ejercicio de la vocación profesional, técnica o de oficio, observar en qué somos o tenemos capacidades y habilidades. O bien, si desde niños tenemos algún tipo de genética a algo aprendido o enseñado por nuestros padres, ¿y qué? Y ponerlo a trabajar. Y el don es exclusivo del Espíritu Santo, darlo al creyente como él quiera. Pero es deber, de igual manera, del creyente en el ejercicio y vocación del servicio a Dios y la intimidad y búsqueda de Dios en la palabra, descubrir ese don y prepararse para ponerlo al servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Básicamente esa es la respuesta. Luker, pero yo quiero que usted me diga cuál es mi don y cuál es mi talento. No tengo la más mínima idea. Métase en intimidad usted con el Señor. Métase en intimidad con el Señor. Pero también le voy a dar esto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Trabajando con lo que usted hace. Un ejemplo. No estoy diciendo que tal vez usted está trabajando en una verdurería y tal vez usted tiene dotes o dones o talentos para la música. Pero tal vez usted llega después de ir a vender verdura y usted se fascina cada vez que usted ve una guitarra y dice, uy, me encantaría. No, eso usted lo descubre. Son cosas que usted con el pasar del tiempo usted dice, ¿cómo me gusta dibujar? Ay, ¿cómo me gustaría enseñar?
Entonces ya hay ciertos indicios. Yo rápido para continuar y no tomar mucho tiempo. Cuando yo me convertí, cuando yo conocí al Señor fue a los 22 años, ahora tengo 43. Bueno, voy a cumplir 43 ya porque en septiembre, pero yo a los 22 años, cuando yo entro a la congregación y yo empiezo a escuchar al pastor hablar de que es que el griego, que no sé qué, y yo me quedo. A mí me empezó a entrar ¿de dónde saca eso? Y yo quiero saber. Pasan los años y yo logro, gracias al Señor, logré encontrar un instituto bíblico y sigo aprendiendo, sigo estudiando. Y ya comienzo a descubrir, pero ¿cómo empezó? Con esa curiosidad. A algunos no les da, o sea, con todo respeto, a algunos no les da como decir, wow, ¿de dónde sacó esa palabra? ¿De dónde sacó esa definición? Y eso, algunos nada más lo dejan así, porque tal vez lo de ellos no sea lo mismo que yo estoy haciendo ahorita. O como lo que hace también el pastor Josué. Porque eso es algo que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. A algunos, el Espíritu Santo les da esos dones y las habilidades para desenvolverse con la gente y poder predicarles y evangelizarles. Otros en resumidas cuentas, todos tenemos algo distinto que el Señor nos da. No todos podemos hacer lo mismo, porque tenemos diferentes habilidades y capacidades. Espero haber respondido a la pregunta. Continuamos. Mateo 25. Me quedan 7 minutitos. Continuamos. Mateo 25. Vamos a leer del versículo 19 al 20. Se los leo para ustedes. Después de mucho tiempo, ya sabemos que aquí a el que le dieron un talento, él lo escondió. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y dice que arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre estos. Veamos los demás versículos, 21 hasta el 23. Y su señor le dijo, ojo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. ¿Qué es el gozo? El deleite de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ahora, en este versículo 21, mis hermanos, cuando el Señor dice bien, esta expresión en el original dice bien hecho, buen siervo, digno de confianza. Wow. Digno de confianza. Este buen siervo y fiel nos muestra a ustedes y a mí que el amo buscaba bondad y fidelidad en sus siervos. Ahora, cualquier éxito financiero que estos siervos disfrutaran, vino, postdata, porque eran buenos y fieles. ¿Me doy a entender? Todo éxito financiero, en el caso de la parábola, vino a estos siervos porque eran buenos y fieles. Y si ustedes y yo observamos muy bien, el amo lo que buscó primero fueron estas cualidades. ¿Cuáles, Luker? De carácter. No una cantidad específica de dinero. Carácter. Carácter. Quiero leerles, por favor, les quiero leer 2 comentarios de Spurgeon, dos comentarios de Spurgeon. Vean lo que él dice. No es, dice Spurgeon, no es bien buen siervo inteligente,
porque quizá el hombre no haya sido impresionante para los ojos de aquellos que aprecian lo que brilla. No es bien, siervo maravilloso y distinguido, porque es posible que nunca haya conocido más allá de su propio pueblo. Ese es uno que dice Spurgeon. El siguiente de Spurgeon, comentario de Spurgeon, dice: es mejor ser fiel en la escuela para infantes que ser fiel en una clase noble de hombres jóvenes. Mejor ser fiel en una aldea con 2 o 3 personas que ser fiel en la parroquia de una gran ciudad, con miles muriendo como consecuencia. Mejor ser fiel en una reunión, en una casa, hablando de Cristo crucificado a 50 aldeanos, que ser infiel en un edificio grande donde se congregan miles. Nada más que añadir, mis hermanos. Y termino en este comentario, porque si no, seguimos. ¿Quieren? Sí. No. Vean, mis hermanos. No le tengo nada más que añadir a ese comentario. Pero ustedes y yo, nosotros podemos ver el premio que era, por ejemplo, era igual para ambos siervos. Los 2 primeros, aunque a uno se le dio 5 talentos y a otro se le dio 2, independientemente de la cantidad, ¿qué hicieron estos 2? Hicieron lo mismo, según los recursos que habían recibido. Los multiplicaron. Así de sencillo. Mis hermanos, vamos a terminar y agradecer a los que están en el Meet. Le voy a pedir por favor a Rose que pueda despedirnos en oración, a los que están en el Facebook en vivo. Nos vemos el siguiente jueves a las 7:30, Dios primero. Continuamos con la enseñanza. Estamos ya cerquita de terminar Mateo. Avanzando, quiero darles un avance. Josué, perdón, así no voy a decir mucho, pero terminando Mateo, arrancamos con Apocalipsis. Vamos a aprender bastante. No voy a decir más nada porque si no me van a tronar. Pero Apocalipsis. Esperen, vean, aquí vamos a ver. Hoy no, dice, dale. No. Vamos a entrar con Apocalipsis, terminando Mateo. Dios primero. Entonces, para que se puedan conectar, nos acompañen y aprendamos todos juntos. Estamos. Rose va a orar por todos y me despido de todos en el live porque ese sí lo voy a terminar. Chaito a todos.